Está en la carpeta que dice modelo de enseñanza para que pongan mi presentación, por favor. Eh, Estamos celebrando nuestro segundo curso internacional después del periodo de la pandemia que a todo el mundo nos afectó, desde el punto de vista académico, laboral, familiar, etcétera, y principalmente académico. Estamos retomando este curso con un grupo de profesores electos por la importancia que tiene pues, el manejo de esta patología. Resulta que la patología de la columna vertebral inicialmente se describía que el proceso degenerativo de la columna iniciaba a partir de los 30 años de edad, principalmente en la mujer y en el hombre alrededor de los 20 años de edad. Todo esto se ha venido modificando y se ha visto que la edad de degeneración discal es en la misma, en ambos sexos, aproximadamente la misma edad, alrededor de los 20 años de edad, y más actualmente porque el proceso degenerativo es multifactorial. No sé, en esta época, pues, de grandes avances tecnológicos, el hombre ha llegado a la Luna, a Marte, a Júpiter, tenemos el iPhone 15, las computadoras gamer, desarrollos maravillosos, tenemos prótesis de disco, pero nada es absolutamente igual que el funcionamiento natural de la columna vertebral. Hasta hoy, nada ha sustituido a esta estructura tan compleja que es el disco intervertebral, de tal manera que muchos de los aspectos en que ha insistido en la medicina en general y sobre todo en mi área, ortopedia y traumatología, estamos haciendo medicina o tratamientos quirúrgicos reparativos. Es decir, se daña un tejido, lo reparamos, pero idealmente debería ser regenerativo. Todavía no llegamos a ese momento. Por eso es que nosotros como ortopedistas vemos cómo cambian las personas, cómo están sentados, si van a tener alguna molestia después de una postura inadecuada, porque el disco intervertebral es una estructura que trabaja como una esponjita, absorbe agua, nutrientes a través de las placas terminales de los cuerpos vertebrales y de esa manera se mantiene ese funcionamiento. El centro del disco intervertebral es el núcleo pulposo, es un gel que permite absorber las cargas. Estas cargas se absorben ¿para qué? Para proteger a la estructura nerviosa que lleva la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral tiene tres funciones. Una de ellas es de soporte, es decir, el soporte del peso del cuerpo, de movimiento, favorece el movimiento de nuestras estructuras, y una de las más importantes es la protección del conducto raquídeo. Esa degeneración se hace más acelerada y se ve más evidente en la época actual. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo estamos sentados en el sillón, a veces estamos en una posición por horas viendo la televisión, por juegos, y no dejamos que ese disco se mueva. Ya no salimos al parque a caminar, a correr, a hacer ejercicio, todo el tiempo los jóvenes están en sus habitaciones, y todo eso favorece un proceso de, podríamos llamar, desnutrición del núcleo pulposo, del disco intervertebral, que a la larga va a llevar a varios procesos degenerativos. Uno de ellos, y sin entrar en política, es el tema de los bancos de las escuelas, que son bancos de madera, son bancos que utilizan los alumnos del primer año y hasta los del sexto año, y están horas y horas y horas sentados en sillas que no son adecuadas. Entonces, me ha costado muy caro, porque lo he vivido acá en propia con mis hijos. Me he ido a las escuelas a proponer que pongan lockers para que los muchachos no carguen
los libros, no los llevan a casa, simplemente se llevan la tarea y pues resulta que me apasionó muchas cuestiones con los profesores, con los directores. Al final del día digo que me costó caro porque los tuve que meter en escuelas privadas. Entonces, y luego la otra mala noticia es que se sabe ya que el proceso degenerativo discal inicia no a los 20 ni a los 30 años. Hay autores que ya refieren que inicia a los 5 años de edad. Entonces, imagínense, ya estamos viendo en la consulta a niños con hernias de disco de 11 años de edad. La última vez tuve la oportunidad de ver un niño de 11 años con 2 hernias de disco. ¿Qué vamos a hacer con esas hernias de disco tan pequeñitos? Les vamos a abrir, les vamos a hacer una instrumentación. ¿Qué es lo que les vamos a hacer? Pues por supuesto que no. Tenemos que preservar esa estructura maravillosa de nuestro organismo, que es la columna vertebral, los discos intervertebrales, para darles una mejor calidad de vida. Eh, la evolución de la cirugía de columna, pues no es tan reciente. Ya no puedo seguir por el sí. ¿Dónde está el? Quiero ver el señalador. Eh, Aquí está. Ok. Vean ustedes que la descripción de la asiática viene desde Hipócrates. Ya tenemos más de 1000 años con esta descripción. El parteaguas de la cirugía y del entendimiento de la patología de la columna fue, a ver, me pasa la que sigue, por favor. La que sigue. Aquí está. Entonces, ven ustedes desde cuándo se hace la descripción de la asiática, pero a partir de la descripción de Mix deriva de que la descripción de la compresión de la raíz nerviosa ocasionaba un dolor irradiado al glúteo de la cara posterior de la pierna, y a través de este conocimiento ya se pudieron desarrollar una serie de abordajes a la columna vertebral. Eh, Alrededor de estos años se empiezan a desarrollar diferentes técnicas de abordaje. Luego la etapa 4, que es la era de la estenosis lumbar por Verwist, que nos dice que llegar a viejos no necesariamente tenemos que llegar con dolor. Aquí está en esta diapositiva resumido toda la fisiopatología del conducto lumbar estrecho de una persona de 60 años de edad y otra igual de 60 años de edad. Y vemos la diferencia en las características del anillo discal, la protrusión del anillo, la emergencia de las raíces nerviosas, cómo se conserva el espacio raquídeo, y aquí en la degeneración hay una protrusión discal, hipertrofia de facetas articulares, hipertrofia del ligamento amarillo y la compresión de la raíz nerviosa en su emergencia. ¿Por qué pasa esto? Después, la siguiente etapa es la etapa de los 80 que nos permite avanzar más en contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque pues está el desarrollo de los tomógrafos de más alta fidelidad, pero principalmente la resonancia magnética, que es la reina de los estudios en el manejo de la columna vertebral. ¿Por qué avanzamos hacia la cirugía endoscópica de columna vertebral? A través de todos estos años, de todas estas décadas, la cirugía de columna siempre tiene una muy mala fama. Te voy a poner de la columna, no me puedes porque me voy a quedar en silla de ruedas. Ya no voy a caminar, me va a ir muy mal. Hay un concepto, de una cirugía no tan favorable, por ejemplo, comparándolo con una colecistectomía o una apendicectomía, que sabemos que pues, no pasa gran cosa. En una cirugía de columna pueden suceder muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el entendimiento de la fisiología de la columna y la importancia de preservar los tejidos normales es fundamental en el momento actual.
Todas las disciplinas quirúrgicas y de la medicina pues apuestan a todo esto. Eh, y esto ha favorecido el concepto de cirugía de mínima invasión en todas las áreas quirúrgicas, como dice aquí, y la meta de este tipo de procedimientos es alcanzar los mismos objetivos que una cirugía convencional, pero con menos daño al tejido. Entonces, actualmente, pues los jóvenes todo lo manejan por vía electrónica. Yo les pido a los muchachos, no me traigan el expediente de la cama número 10, pasan 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y no vienen. Pero tomo el teléfono y le pongo WhatsApp, necesito el expediente de la cama número 10 y me lo traen de inmediato. Es decir, ellos ya me enseñaron otro tipo de lenguaje, otro tipo de tecnología, pero que no debemos de olvidar esto, que está en el número uno. El paso número uno para la verdad que la columna vertebral es hacer una historia clínica, una muy buena historia clínica, y debemos de valorar el problema de dolor, el problema psicológico y el problema social. Característicamente en ortopedia y traumatología hay lesiones que puede tener un paciente, una fractura de un fémur, de tobillo, consolida y ya no pasó nada. Pero en columna vertebral los operas, siguen con dolor, con dolor, con dolor, tienen un problema depresivo. Aquí manejamos, tenemos convenio con la policía, manejamos el mismo tipo de patología con la misma técnica en los pacientes, por ejemplo, amas de casa mejoran y los pacientes que son policías no, siguen con dolor, con dolor, con dolor. ¿Por qué? Porque hay un componente psicológico, hay un componente emocional, hay un componente tal vez de alguna compensación y entonces es un problema. Después, la etapa número dos, solicitar los estudios de imagen adecuados. Eh, Complementamos con estudios de neuroconducción y una vez que tenemos esto, nos vamos hacia el diagnóstico y en el diagnóstico ya podemos seleccionar qué etapas de manejo le vamos a dar, si es conservador o si es quirúrgico. Y en este aspecto la fisioterapia es importantísima en el manejo de los problemas de columna vertebral. Eh, Aquí estamos viendo pues todas las complicaciones que se presentan en un procedimiento convencional y las ventajas de hacer un procedimiento que es ambulatorio, con anestesia local y sedación, con heridas que van de 3 a 10 milímetros, que no cortan los tejidos, los dilatan, dilatan los músculos, la única incisión se hace en la piel, el sangrado es mínimo. Vamos a ver algo que no se ve en el textil, en los libros de anatomía clásicos, es una anatomía nueva, una anatomía endoscópica de la columna vertebral, y esto implica una curva de aprendizaje y un entrenamiento importantísimo. Algo fundamental es que no se desestabiliza la columna. Estos pacientes se operan y a las 4 horas se van a su casa caminando. Entonces, en la etapa de los 90, el doctor Paulus Campbell describe previamente en artículos esta imagen del cuerpo vertebral, la emergencia de la raíz nerviosa, el saco dural y este triángulo que llamamos el triángulo de Campbell, que es la puerta de entrada para un sinnúmero de procedimientos endoscópicos que se desarrollan en la actualidad. Eh, Esta pirámide me gusta mucho porque la presenté en un congreso en Alemania y les encantó la pirámide. Es el doctor Rudolf Bertagnolli, un cirujano europeo muy famoso que ha entrenado muchos cirujanos de columna y que propone en una forma magistral el manejo de la columna vertebral por fases, por una etapa, una escalera terapéutica, y él es muy convencido de las prótesis de disco, la sustitución protésica en algunos casos. Y vemos que en la base de la pirámide, la mayoría de los casos los podemos manejar con técnicas de mínima invasión, después técnicas de sustitución de disco y después métodos de estabilización hasta llegar a la función. Y aquí vemos una línea vertical, va directamente proporcional entre más
complejo sea el procedimiento, tenemos mayor probabilidad de tener complicaciones y daños colaterales, como dice aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos hospitales y en otros? Estamos en esta etapa, no hemos llegado a esto. Nuestro índice de hospitalización de nuestros pacientes es alrededor de 7 días. Con estas técnicas es de horas o posiblemente un día. Entonces, tratamos de evolucionar y tratamos de que nuestros servicios vayan hasta esa evolución, empezar desde la base para tratar de resolver la mayoría de los problemas de columna vertebral y después, hasta el último, las técnicas que conocemos de fusión. Y entonces, como dice aquí, eh, es la decisión, no la incisión, un abordaje a la cirugía de columna vertebral. Aquí está el cirujano, el residente, oye, el doctor, ya tenemos un paciente con un menisco lateral, una foraminal o una extruida. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo les enseñamos a hacer esto? Y entonces, aquí está la diferencia de una paciente que reoperamos, tenía 2 años de una cirugía convencional, tuvo una reherniación y esta la herida con una cirugía endoscópica. Entonces, la pregunta es, todos estos métodos de tratamiento, con tubos, retractores, etcétera, pues, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a los muchachos? Entonces, el advenimiento de nuevas tecnologías y la posibilidad tangible de mejorar la forma de entender la medicina y los procedimientos invasivos nos han permitido mejorar las curvas quirúrgicas de aprendizaje de los cirujanos en formación. ¿Cómo aprendemos? Pues leemos, escuchamos, observamos, sumamos esto, hasta el final tener un conocimiento. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes aprendan? Aquí estamos haciendo un procedimiento de disectomía endoscópica percutánea en un hernia de disco cervical con anestesia local y sedación. El paciente está consciente, le estamos pidiendo que mueva sus brazos, aquí están mis manos, estos son electrodos de radiofrecuencia que vemos aquí, y con mucho cuidado y con mucha atención a las coronarias, le digo al residente, toma el instrumento y palpa, y vas a extraer un fragmento del núcleo pulposo. Así es como estamos aprendiendo poco a poco. Todos tenemos diferentes habilidades y cada uno de ellos pues tenemos que ver cómo van evolucionando. Entonces, los modelos tradicionales de enseñanza, como las prácticas de disección de cadáver, pues se han perdido por muchas razones. Una de ellas, pues, el manejo de tejido biológico, la otra, la escasez de acceder a este tipo de entrenamientos y otras cuestiones, ¿no? Entonces, los modelos anatómicos, bueno, esta es Hortensia, este esqueleto real que tenemos ahí en la clínica del dolor, ahí aprendimos muchos cuando rotábamos por ahí. Y entonces los modelos anatómicos tridimensionales muestran una forma muy similar a la columna vertebral. Estos nos han permitido, en una forma muy importante, identificar las diferentes estructuras, puntos anatómicos vitales de la columna vertebral y practicar, hacer ejercicios de disectomías, de instrumentación. El problema es que son modelos destructivos y se utilizan solamente una vez. Entonces, la idea es tratar de que tengan una experiencia real, pero deben de estarlo practicando, 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 practicando y otra vez más practicando, ensayo y error. Nosotros como cirujanos tenemos también ciertos errores y entonces queremos que los residentes, los alumnos de formación no los tengan por beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Entonces, los modelos de 3D que se realizan en algunos centros hospitalarios nos permiten reproducir este modelo de un paciente con una escoliosis que se va a operar. Es un ensayo operatorio y se lo damos al residente para que toque la columna, la vea, la mueva por adelante, por atrás, por todos lados, que se duerma abrazando la columna para tratar de desarrollar en él una inquietud, una preocupación, que lleve una discusión de caso, que se documente, y una vez que hacemos el procedimiento quirúrgico podemos ver el resultado
de la corrección que se realizó. Esos modelos son fabulosos de Spike Surgery porque las características de la piel al cortarlo con el bisturí es una sensación exactamente igual que en un paciente, y las características de los músculos también. Estos modelos se diseñan con diferentes tipos de ejercicios. Se puede medir el modelo con una hernia de disco, con una espondilolistesis o con una fractura y se va guiando al médico de formación con los diferentes instrumentos para ir accediendo a los diferentes pasos del procedimiento quirúrgico. También son radiopagos y podemos colocar un arco en C para ver, monitorizar el procedimiento durante la cirugía. Entonces, la simulación cumple un rol muy importante en la educación médica, ya que proporciona nuevas formas para entrenamiento quirúrgico. Debido a su ambiente inmersivo, interactivo, es más seguro y sencillo, tiene un ambiente controlado, no existe riesgo para estudiantes por la cuestión del tejido biológico y por supuesto tampoco para los pacientes. Entonces, hay modelos que inclusive sangran o que les sale líquido cefalorraquídeo en caso de una lesión del saco lunar. Entonces, este es un modelo de Real Spine también que permite ver en tiempo real imágenes corte axial, sagital, del procedimiento que estamos haciendo sin necesidad de exponerse a radiaciones. Este estudio de Denver compara cirujanos expertos con cirujanos novatos para hacer prácticas en vértebras de plástico, y él observó que los cirujanos expertos no ven mucha injerencia en el uso de la realidad virtual por la curva de aprendizaje que llevan ellos muy alta, pero los jóvenes practicando con estos métodos se observó que efectivamente disminuye el rango de error, mejora el tiempo quirúrgico y entonces recuerdan que este método de enseñanza puede ser bastante bueno. Otra cosa importante, pues, es que no solamente existe el riesgo de alguna lesión, sino que también la exposición que tenemos, tanto profesores como alumnos, al estar expuestos a este método de energía, que es una radiación ionizante, pues nos debe de tener muy en claro todos los conceptos de protección radiológica con el concepto de alarma, tan bajo como sea razonable, la menos cantidad de proyecciones que estemos pidiendo y también mantenernos alejados, tener un comportamiento adecuado dentro del quirófano, de tal manera que evitemos esta exposición. ¿Por qué? Porque recientemente están saliendo publicaciones de que los cirujanos ortopedistas, especialmente las mujeres, tienen un doble de incidencia de cáncer de mama en relación a la población normal. Entonces, tenemos que cuidar a las chicas que están con nosotros, tenemos que prepararlas para hacer el procedimiento bien y rápido. Entonces, nuestra hipótesis fue esta. Aquí está presente el doctor Capuzzo, a quien le doy las gracias porque nos permitió estar en su centro de aislamiento. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a los ingenieros que estaban desarrollando modelos de enseñanza en cirugía, en neurocirugía. Aprovechando esa misma tecnología, mandé a hacer a la carta un traje específico de enseñanza para que los muchachos pudieran estar practicando en un modelo que no es destructivo. Entonces, podemos hacer que ellos estén trabajando en ese modelo para estos tres puntos fundamentales en cirugía de columna, que es la colocación de tornillos articulares, la localización de la articulación facetaria, porque dentro de esta pirámide de Bertagnoli, gran cantidad de problemas de dolor de columna vertebral que los podemos manejar, hacer infiltraciones, etcétera, y la localización de las zonas de entrada de abordajes endoscópicos, como es el triángulo de cadmio, sin que se vea comprometida la integridad del paciente en la sala de quirófano. Y esto nos va a mejorar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, y pues esto está reportado que lo adoptan muy bien los nativos digitales, estos jóvenes que utilizan la tecnología todo bien.
Entonces, trabajamos el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal con este modelo. Es un modelo que tiene dos fases de entrenamiento, una fase que está expuesta a la columna con todas sus referencias anatómicas, y luego el modelo virtual con el que estamos practicando y colocando los tornillos transpericulares. En color verde se ve el triángulo de Camping con el ángulo de inclinación adecuado para evitar lesionar alguna estructura nerviosa. Aquí estamos viendo que en promedio para colocar estos tornillos se requiere, los puntos rojos significa un disparo de rayos X. El simulador nos permite registrar esa información y la va acumulando y la va transformando en imágenes, y nos vamos dando cuenta que para colocar esos tornillos consumimos un sinnúmero de disparos de rayos X, alrededor de 60 disparos de rayos X para colocar los tornillos, pero además nos deja ver en un aspecto tridimensional, una forma de plastía, que vamos mejorando nuestros conocimientos acerca de las estructuras. Este modelo es importantísimo porque los ingenieros lograron hacer esto que inclusive otros sistemas desarrollados en otros países no tienen, y esto nos permite en una forma muy objetiva ver algo fundamental, que es el tejido nervioso, las raíces nerviosas, el saco dural, y esto nos pasa todos los días. Cada vez que entramos a cirugía hay un riesgo potencial. Aquí estamos viendo un tornillo fuera de su lugar, está a un lado del cuerpo vertebral, pero aquí estamos viendo un tornillo que entró en el saco dural y está en el hombro de la raíz. Y aquí otro tornillo que va fuera de su lugar. Entonces, estos ejercicios nos permiten ver y evaluar al alumno el grado de error que tuvo. Aquí nos podemos equivocar, claro que no lo hacemos intencionalmente, pero la idea es precisamente evitar esto en un escenario real. Entonces, la validación del simulador por medio de encuestas, el aspecto muy importante de valorar cómo van desarrollando los alumnos, y vemos en forma comparativa cuántos disparos de rayos X tuvieron que realizar para hacer un procedimiento de infiltración en comparación con el modelo de realidad virtual, lo mismo con tornillos y triángulo de cambio, lo mismo la distancia, el rango de error que hubo, y aquí estamos viendo la práctica con el modelo abierto. Hacemos una inducción, es decir, les hacemos una plática a los alumnos por qué tenemos que hacer este tipo de procedimientos, qué patologías son las que se van a beneficiar, las características anatómicas de la columna vertebral, y una vez que han entendido por qué quiero que piques acá, por qué acá, por qué acá, entonces ellos ya sueltan practicando y están observando en la computadora los diferentes puntos anatómicos que van a analizar. Y una vez que ya se sienten seguros de identificar estas estructuras, lo hacemos en el modelo cerrado, que es en realidad ya cómo vamos a hacer estos procedimientos, de tal manera que puedan desarrollar sus habilidades quirúrgicas. Esto culminó con una tesis excepcional, no sé por qué no salió aquí esto, con esta chica en el Instituto de Ciencias Avanzadas de la UNAM, del cual tuve la fortuna de ser sinodal, y este trabajo ha ganado varios premios ya internacionales. De este trabajo concluimos que la vértebra con más dificultad para abordar es la más distal, es decir, a nivel del 5S1, que el 40% se tuvo menos lesión neurológica a partir del uso del sistema de navegación, y las imágenes de fluoroscopía que se evitan son alrededor de 50, 60 disparos de rayos X en cada práctica, en cada alumno. Muchas gracias. Voy a darle la palabra al doctor Roberto Cantú para que una vez que se aprenden esas técnicas, las llevamos y las potencializamos con un máster que es el doctor, y de muchos cirujanos que estoy viendo aquí ya presentes que realizan esta técnica.
Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco al doctor Felipe Camarillo, al comité organizador, a todas las autoridades del hospital por esta oportunidad del curso que nos permitieron realizar aquí. Me va a tocar hablar primeramente de endoscopía en estenosis foraminal, que ahora se abrevia con estas siglas DELF, de acuerdo a la nueva nomenclatura de la AO España, que quiere decir transcutáneos, transforaminal endoscopics lumbar foraminectomía, o foraminoplastia. Esta es de aquí. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, vemos que esta es la nomenclatura de la AO España y que la plática que tenemos ahorita es full endoscopic foraminotomía, pero es la variedad transforaminal endoscopic, lumbar foraminotomía, porque hay también la interlaminar, la foraminoplastia contralateral, que es esta otra de abajo. Todas estas aquí, entonces estamos refiriendo, ya se han cambiado las nomenclaturas para mejor comprensión de lo que se está haciendo. Lo siguiente. La siguiente, por favor. No funciona. A ver, a lo mejor sí. Bueno, este música. El del flash. No es el del medio. Ok. El conducto, una breve descripción de conducto lumbar estrecho. En este caso vamos a hablar del foraminal. Y el conducto es la disminución del canal o de alguna parte de los forámenes que ocurre como resultado de alteraciones degenerativas, congénitas y del desarrollo. Entonces, la causa más común es degenerativa, que es después de los 50 o 60 años, y hay cambios anatómicos, biológicos, etcétera, que resultan en mayor compresión. Aquí vemos un conducto muy cerrado de canal estrecho. Esta clasificación por zonas, igual aquí es un conducto lumbar estrecho y que estas son las diapositivas del doctor Wolfgang Rauschwitz, que nos hizo amablemente las personas. Entonces, las zonas de aquí de esto es la central, que es toda esta parte de aquí, y luego tenemos el receso lateral, que está aquí a los lados, luego está la estenosis foraminal en el trayecto de los forámenes, y la extraforaminal. Entonces, estas son las diapositivas que comentamos del doctor Wolfgang, donde son cortes de cadáveres congelados y vemos que aquí está la vértebra S1, la faceta, la vértebra L5, y aquí vemos la raíz nerviosa y el crecimiento de la faceta y el ligamento clavo, cómo están comprimiendo por ahí la faceta. Y aquí hay una diapositiva donde ilustra perfectamente bien cómo se ocurre eso. Eso es lo que en la clínica llamamos la claudicación neurogénica por estenosis ahí a ese nivel. Y luego, si lo vemos en un corte axial, vemos también el crecimiento eh, de las apófisis articulares, vemos cómo se cierra el foramen aquí, y luego acá cómo está la raíz nerviosa comprimida también. Tratamiento conservador, pues ya se ha hablado de eso y se va a seguir hablando, eso no nos vamos a meter aquí a esto. En el tratamiento quirúrgico, el gold estándar pues es la descompresión con instrumentación, ¿verdad? O la descompresión simple, como se ve aquí, una foraminotomía, un recalibraje, y
ahí se descubre todo el saco, o ya complementado con instrumentación. Si el paciente tiene espondilistesis, inestabilidad, etcétera, se hace eso. Y ahora, desde hace años, la descompresión endoscópica, por ejemplo, este es transforaminal, espaciadores interespinosos, que se va a hablar después de ellos. El triángulo de Camden que mencionaba el doctor Camarillo, aquí está al revés, esta es la raíz emergente, la plataforma, y el triangulito es el área donde está de seguridad adentro de la raíz emergente, la plataforma y el saco dural por dentro. Aquí es una disección de cadáver, no es que está al revés, aquí salen las raíces hacia el otro lado y se muestra la... ahora, en anatomía del foramen, creo que va a hablar Ernesto más de la anatomía, pero básicamente aquí está interesante esta diapositiva porque esta figura como muestra que el núcleo del disco tiene, adentro tiene ácidos y tiene otro contenido. Y en esta figura, el doctor Satishwar, que puso cómo podemos, en esta hace la diferenciación, hace la diferenciación entre cómo se ve el saco dural con la raíz emergente, acá está la raíz de tránsito, la raíz emergente, y cómo a través de un tubo que introducimos a nivel foraminal podemos llegar hasta el saco dural y descomprimir las raíces por el mismo acceso transforaminal. Entonces, es interesante este esquema. Igual aquí nuevamente se muestra la compresión del ganglio de la raíz emergente por la faceta, por el ligamento amarillo. Bien. Oh, ok. Okay. Bueno, foraminoplastia endoscópica, indicaciones, tiene pues las indicaciones de la estenosis foraminal, de hipertrofia de facetas, hipertrofia del ligamento foraminal superior. Acá estamos viendo una foraminoplastia endoscópica donde podemos rebajar la punta de la faceta o lo que esté estrecho por ahí, osteofitos, etcétera, parte del ligamento que muchas veces del anillo fibroso que está calcificado, etcétera, y en una espondilistesis grado 1 todavía es válido hacerlo. Muchas veces el problema es de la faceta y de los tejidos blandos y no es de la estenosis. Entonces, quistes sinoviales, depende de la localización, también pueden estar indicados. ¿Qué ventajas tiene? Por rara vez forma fibrosis, es ambulatoria, la incapacidad es mínima 7-10 días. Podemos hacerla con anestesia local, se visualiza todo el foramen, van las hernias extraforaminales, protege el sistema nervioso epidural y nunca inestabilizamos la columna a pesar de introducir varios niveles, de operar varios niveles. Entonces, desventaja pues, el costo del equipo, la curva de aprendizaje y a veces tienen dolor neuropático postoperatorio. Entonces, las contraindicaciones a veces para este abordaje endoscópico es el foraminoplastia a través del foramen, pues es con una síndrome de Caudequina, donde aquí pues a veces no podemos descomprimir adecuadamente, habría que hacer una endoscópica pero interlaminar. Y las relativas son inestabilidades, condilioistesis, ya grado 2, etc. Esta diapositiva también es del doctor Gore, donde muestra qué es una descompresión transforaminal, qué es lo que se logra, cómo estaba el paciente al principio, todo completamente cerrado, y cómo abrió aquí los forámenes en un procedimiento de eso. Se resolvió la estenosis foraminal. Y aquí vemos un caso de 65 años, femenino, por una foraminoplastia izquierda. Aquí estamos quitando la faceta, vértice de la faceta. Ahí está específicamente ese instrumento, es una
una empresa articulada y esta es una empresa diamantada clásico. Aquí se le está aumentando un poquito. De ahí con la Kerrison se está viendo el pico de la faceta. Que ahorita en este caso se pudo extirpar en una sola pieza. Habitualmente lo limamos y desaparece, pero aquí se descubrió muy bien. Entonces se extrae. Y ahí al fondo ya se observa la descompresión, el saco dural, las raíces nerviosas, falta algo de ligamento por ahí, pero se pudo hacer esa descompresión y este es el tamaño del vértice de la faceta logrado por este abordaje. Entonces, ahí está. Esta es otra de paciente de 71 años con una foraminoplastia L4, L5, más espaciador interespinoso. Entonces, pues se está haciendo primeramente la descompresión y luego ya se visualizó por ahí arriba el saco dural, y se está viendo que se visualice completamente esto. Nuevamente metemos presas para más rapidez, seguridad, ya se visualizan ahí las estructuras. Quitamos el ligamento con la Kerrison, que son endoscópicas. En este caso es un lente con canal de trabajo 4.1 milímetros. Las Kerrison son chicas. A diferencia del lente, tienen otro tipo de canal de trabajo más amplio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya se visualiza ahí perfectamente la raíz y aquí tenemos otra de la competencia de 71 años también, L4-L5 derecha, más espaciador. Aquí alcanzamos a ver los forámenes completamente cerrados, un canal triangular, y como aquí a través del abordaje del lado derecho se amplió el foramen y se amplió indirectamente con el espaciador interespinoso, pero no tenía síntomas ahí de ese lado. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Ponemos la siguiente, por favor. La siguiente presentación es del doctor Roberto Cantú Longoria. No pudo venir por invitarlo a un congreso a Brasil también de cirugía endoscópica entonces me encargó que le diera sus dos pláticas. Entonces, la que sigue de ahí vamos a hablar de ahora del abordaje interlaminar. Primero era el abordaje transabdominal que estamos viendo. Ese abajo estenosis es central y es un trabajo que se ha estado haciendo mucho. Le devolvemos en la primera diapositiva, por favor, la del título. Yo tengo aquí para regresarlo, ¿no? Ok, esto se llama laminectomía o laminotomía unilateral para descompresión bilateral totalmente endoscópica. Entonces, la nueva nomenclatura de la O, lumbar endoscopic unilateral laminotomy por bilateral de compresión, que vemos en esta clasificación que viene aquí al final de esto, porque hay más endoscópica, etcétera, etcétera, pero esta está descrita que es una laminectomía de un lado para descomprimir del otro lado, así como el trabajo del pueblo de Ensano ayer que descomprimía con los tubos de mínima invasión, ¿verdad? Entonces, un poquito de historia. En los años 80 se usó el endoscopio para visualizar cirugías que ya se habían efectuado de forma abierta. Luego, la cirugía endoscópica, el abordaje posterolateral en los principios de los 90 y el abordaje interlaminar endoscópico en los 90. A mí me tocó asistir a este curso con el doctor Parvis Cambin allá en el año 1991, donde él sacó este libro y le llamaba Arthroscopic and Endoscopic Spinal Surgery. Pero antes había ido yo en el 89 y era exclusivamente percutáneo el curso. Entonces fue evolucionando rápidamente.
Ahora, las recomendaciones de abordaje endoscópico, depende qué es lo que vayamos a hacer. La región de la estenosis es central, es lateral o es foraminal, y aquí vienen los canales de trabajo, los lentes, que es acceso uniportal, biportal, extraforaminal, ahorita lo vamos viendo mejor más adelante. En este caso interlaminar, el absceso puede ser foraminal, puede ser oblicuo, puede ser lateral, o y puede ser interlaminado, como lo que estamos viendo por aquí. Y luego, para estenosis, aquí con un lente pequeño, para una estenosis, vamos a decir leve, pues se puede hacer todo este trabajo que se ve aquí, o sea, rebajar el receso lateral y también irse hacia el otro lado y verificar ahí, que podemos quedar en una imagen así, por ejemplo. Ya hay mucha literatura de esto, por ejemplo, la Spine publicó este artículo de consenso, y esta es la evolución de la cirugía endoscópica. En los que empezamos desde hace algunos años, los lentes de primera generación eran de 2.7 milímetros, como dice aquí. En realidad había un lente del doctor Martin Knight que casi no usamos, era de 2.3 milímetros, ahí no cabía la radiofrecuencia. Pero este es de 2.7, luego ya se fue a 4.1, luego ya se fue a los lentes actuales, bueno, que son ya para interlaminares. Entonces, esta es de tercera generación, se le llama estos, y obviamente hay que escoger cuál es el que va a ser más adecuado para el trabajo que vamos haciendo. Entonces, esta nos marca otra vez las diferencias, lentes de primera generación, de segunda, de tercera, depende de lo que vayamos a hacer. Aquí se explica cuáles son las limitaciones de cada uno, cuáles son y la tercera generación, pues hay, hasta aquí viene hasta el de 5.5, pero en realidad ya hay el Deliquence que trae más de 7 milímetros, donde caben trefinas, caben Carrison, cabe, que es para estenosis exclusivamente. Luego tenemos la comparación de los diferentes endoscópicos para estenosis. Otra vez aquí vienen características de los lentes, que son, sería un poquito tardado explicar cada uno. Por ejemplo, acá en Carrison de 5.5, este es de 6, en fin. Y la descompresión endoscópica interlaminar para estenosis lumbar nos explica ahí que es, en este artículo, es tratamiento quirúrgico para el estenosis del receso lateral con full endoscopic e interlaminar approach. O sea, este es interlaminar. Se hizo un estudio prospectivo, radiología controlado, etcétera, etcétera. ¿Y qué evidencia tenemos? Bueno, pues es menos invasivo, tiene mayores ventajas que la cirugía tradicional, descompresión endoscópica y menos daño a tejidos adyacentes, mejor recuperación a corto plazo, menos complicaciones transoperatorias, curva de aprendizaje prolongada es una evidencia. Aquí hay algunos casos donde hicimos la minectomía totalmente endoscópica para descompresión bilateral L4 L5, y luego el primer caso del 2018 era un lente ASAP de 5.5 milímetros. Ese ya casi lo usamos, lo tenemos de repuesto por ahí. Pero aquí vemos la descompresión lograda, se hizo la laminatomía y se rebajó toda esta parte del lado contralateral, se amplió el canal. Luego, igual aquí algunos ejemplos, cómo estaba ahí, cómo se amplió por acá. Y por ejemplo, cómo se amplió. Entonces, por el tiempo, vamos ahí. Este es un caso, uno de un lente de 5 milímetros, el ASAP que se llamaba, canal estrecho de 4 de 5 1, y
Tenía fuerza L4, L5, se hizo una descompresión central ipsilateral y over the top, una eliminatoria en L5 izquierda. Entonces, esto es lo que fuimos viendo, se colocó en el sitio donde estamos, entramos por el lado derecho y ahí ya estamos bien. Por ejemplo, aquí tomamos controles para ver hasta dónde estamos llegando en el lado izquierdo. Entonces llegamos hasta el otro lado, vemos la raíz emergente, descomprimimos el receso lateral del otro lado. Aquí, por ejemplo, estamos del lado izquierdo, aquí estamos quitando y todo eso pues, lo estamos para orientarnos. Ya cuando tienes muchos casos, ya no necesitas estar llegando tanto, pero sí es conveniente siempre porque de repente nos vamos, ahí está para hacer el abordaje, cómo se hace y todo eso. Nos vemos la descompresión, se ve bastante bien el saco oral ya libre, después de quitar las raíces nerviosas. Entonces, esta paciente era de 80 años, escoliosis degenerativa, la molestia principal era en L2, L3 derecho, tenía disminución de la sensibilidad, toda la sintomatología era en L2, L3, y se encontró que presentaba a ver aquí si está en el otro, traía un pico en ese lente. Entonces se usó el equipo de estenosis hélice de canal de trabajo 7.1 y ahí vemos cómo con la pinza de Harrison se está resecando el pico ese que tenía ahí de crecimiento por la faceta hipertrófica que sobresalía en ese lado. No sé si a ver, no se alcanzó a ver en la anterior, se ve aquí, mire, aquí seguimos, ok. Entonces, este es masculino de 68 años, todavía deportista, negocio propio, con marca leve, ocasional, incapacitante. Entonces, aquí estamos, otras cortes aquí, y hacia abajo en la subdiscal, en el 4 de 5, vemos toda eh, esta enosis por ahí. Y igual se hizo primero la resección de la lámina con fresas, con Harrison. El doctor Roberto le gusta mucho usar las Harrison. Y yo uso más las fresas, se me hace que mueve más rápido. Y luego ya quitando el hueso y el ligamento, pues ya se ve descomprimido y todo el sacral. Y vemos el lente hacia arriba, hacia abajo y se descomprime un segmento bastante amplio de la columna. Todo esto con el lente de estenosis es una incisión de 1 centímetro, ¿verdad? En la lámina, a diferencia de 8 milímetros con la transforaminal. Estos fragmentos se sacaron de disco, de lámina más que todo, para un canal que estaba muy estrecho. Y que va a ser 74 años, con claudicación neurogénica bilateral, menos de 50 metros, no caminaba media cuadra nada más, dolor incapacitante, etc. Y aquí está los hallazgos, como se veía en el disco de 5, el L4, el de 3, es el L3. Y luego en vamos a ver ahí el L4. El L4 es el que se ve aquí más estrecho, ¿vale? Entonces aquí las imágenes del TAC y también hizo una laminectomía totalmente endoscópica para descompresión unilateral. Entonces aquí, este video parece que no corre. Ahí está. Entonces aquí tenemos la liberación ya hecha, ya quitando el hueso, quitando el ligamento. Y revisamos todo hacia arriba, hacia abajo y hacia el otro lado, como estamos viendo aquí, entramos de este lado derecho y aquí tenemos ya los instrumentos en el lado izquierdo. A veces nos metemos hasta el otro lado del foramen y podemos ampliar por ahí el foramen del otro lado.
que eso ya tiene el otro nombre de él. En este caso 4, este es el material que salió de hueso y de ligamento. Esta es la incisión de 1 centímetro. Y vemos la liberación que se hace completa de eso. Entonces, pues en conclusiones, el tratamiento de estenosis es disponibilidad de equipo, entrenamiento y experiencia. Requieren más equipo y mayor experiencia. Las exclusiones, si no hay equipo necesario ni experiencia, es mejor utilizar la técnica que domine el cirujano. Mayor recuperación, etcétera, etcétera. Mejor recuperación a corto y mediano plazo, menos uso de opioides, dolor lumbar, menos daño a tejidos blandos, menos complicaciones transoperatorias y menor tiempo quirúrgico. Aquí faltaría agregar, ahora que está de moda y que está mucho la técnica biportal, pues también es válido usar la técnica biportal para, si no tenemos el equipo que es menos agresivo. Muchas gracias.